¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempos de Política desde la cabina Radio 101.9 FM. Les saluda Guillermo Morales en compañía de los habituales ya, Eric Vargas, Andrés Rojas y María José Morales, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal Majo? ¿Cómo te va? Siempre tan caballeroso, ¿verdad? Muy bien, gracias a Dios, y muy contenta de estar otro martes aquí compartiendo con ustedes, chicos, en esta mesa que hoy parece que viene conflictiva. Bueno, la mesa caliente como la bautizó Andrés, ¿verdad? ¿Qué tal Eric? Muy bien, y vos, Memo, Mariajo, Andrés, Jimmy en controles, un saludo, por supuesto, a todos los amigos del programa. Y bueno, nuevamente estamos por acá, vamos a discutir un poco sobre la administración Chinchilla, ¿verdad? Un poco sobre las noticias recientes de cómo los costarricenses están evaluando esta administración luego de haber cumplido ya un año al frente del país. Andy. Memo, Eric, Majo, súper bien, gracias a Dios, aquí agradecido con el Todopoderoso estar un martes más acá con ustedes y con los amables radioescuchas, esperando a que podamos darle pie a lo que tenemos preparado para el día de hoy, que esté dentro de los parámetros del sagrado. Y pues también queremos saludar a nuestro compañero Jimmy, que Jimmy pues, es el que manda desde los controles de radio. ¿Qué tal Jimmy? ¿Cómo vas? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ahí? Pura vida. Pura vida. Bien, bien, muchísimas gracias a Jimmy. Y bueno, ya Eric un poco adelantó sobre lo que queríamos hablar, pero antes de eso, Eric, ¿qué nos trae usted hoy preparado en el Minuto Económico? Sí, Memo, vamos a comentar sobre el dato de la inflación para el mes de junio acá en Costa Rica. El índice de precios aumentó 0.56% en el mes. La mitad de ese aumento se debió al aumento en la gasolina, es importante señalar eso. Con ese aumento tenemos que en el último año se acumula una inflación del 5.18%, y si vemos nada más el acumulado de la primera mitad de este año, vamos por 2.78%, ojo, por debajo de lo que teníamos en el 2010. El año pasado a estas alturas llevábamos un 3.41%. Así que a pesar del incremento importante que se está dando por los aumentos en la gasolina, seguimos viendo todavía niveles de inflación muy bajos, lo que en mi opinión le abre espacio al Banco Central para que ojalá siga bajando las tasas de interés para ver si ayuda a reactivar un poco más la economía. Ok, bueno, y pues muchísimas gracias a Eric, ¿verdad? por su colaboración. Y efectivamente ya vamos a entrar un poco lo que es el tema de fondo que habíamos definido para el día de hoy. Y tiene que ver con varias noticias importantes que han sucedido desde la última semana, como por ejemplo una publicación del periódico La Nación que nos cuenta estos días que 8 de cada 10 costarricenses piensan que doña Laura Chinchilla no tiene control del país, ¿verdad? Lo cual es preocupante a un año de gobierno, porque lo hemos dicho ya muchísimas veces, de que parece ser que el gobierno de doña Laura no camina, no arranca, que el rumbo pues como que no le da, y que la firmeza y la honestidad, bueno, más que todo la firmeza, porque el tema de la honestidad ya va por otro lado, y no podemos decir que doña Laura no sea honesta, no tenemos pruebas para ello, pero en cuanto a la firmeza, sí, pues parece ser que a doña Laura le ha faltado esa firmeza, no ha tenido la capacidad para llegar y tomar decisiones en los momentos claves que las tiene que tomar, y ser lo suficientemente vehemente para que esas decisiones se hagan respetar. Entonces, ¿qué pasa en el país? Bueno, pues pasa que solamente el 14% de la población cree que doña Laura lleva las riendas de la nación. No podemos dejar de lado hechos como por ejemplo la campaña electoral tan temprana que inició don Rodrigo Arias, también el hecho de que haya perdido el control de la Asamblea Legislativa para esta segunda magistratura, ¿verdad? Las críticas que han venido incluso de quien fue su principal propulsor en la campaña anterior, Oscar Arias, así como pequeños, grandes escándalos que han estado surgiendo y que han ido minando lo que es la credibilidad de este gobierno. El más reciente de ellos, el que tiene que ver con el caso de los nombramientos del Servicio Exterior costarricense, cuando ya hoy doña Laura incluso, valga acá el paréntesis decir,
que acá anunció hoy en la tarde que va a revocar el nombramiento de 27 de esos, ¿cómo decirlo? Falta la mitad. Bueno, sí, de esos, Esos cargos. de esos 27, de esos cargos que se Plazas. nombraron sin tener pues la carrera diplomática que respaldara esos nombramientos, y a eso hay que sumarle el despido de Alexandra Pino, a quien habían nombrado en la UNESCO, ¿verdad? Y que creo que era la UNESCO. Era para Ajá. Suiza. No la aceptaron iba para y la Suiza. mandaron para Francia a la UNESCO y le Correcto. pagaron Y ahora la quieren para $50,000, Naciones ¿verdad? Unidas en Suiza y parece que no ha dado... No, pero ya la Sí. despidieron, supuestamente, ¿verdad? A raíz de Entonces, eso, los 50 Tendrá que devolver los salarios que deben. bueno, son $50,000, ¿verdad? Eso es lo esperable, Bastante ¿verdad? dinero, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué pasa entonces en este país? Majo. Bueno, comentábamos ahora, antes de empezar el programa, que hace muchísimo tiempo no tenemos una evaluación así para un presidente. Y en realidad es preocupante. En la entrevista que se le hacía a doña Laura ayer, en el mismo periódico que publicó la encuesta, ella dice que un año es muy poco para evaluar un gobierno. Sin embargo, siempre se hace. O sea, no hemos tenido un gobierno en el que el primer año no haya salido una encuesta, una evaluación por parte de la población que confió en ella y la eligió como presidenta. Entonces, yo no sé, a veces el tema de firmeza, el tema de liderazgo, la gente se lo va a criticar siempre. Y efectivamente, a mí me parece que a Laura le está faltando un poquito más de mano dura. Me parece que le está faltando dirección. Se le han salido de las manos las cosas. Ella menciona que han sido crisis que se le han presentado inusuales, sin embargo, ni tan inusuales. Me parece que son crisis que no se han sabido manejar bien. Recordemos el conflicto con Nicaragua, hubo muchos errores ahí. Esto mismo que está mencionando Memo, errores, y bueno, radicamos a la misma persona que comete los errores, ¿verdad? O sea, llama la atención. Personas que ha tenido que quitar muy temprano en su gobierno por diferentes errores, ya sea porque dicen cosas que no tienen que decir, porque no están cumpliendo con la labor. Entonces yo me pregunto, ¿hacia dónde vamos? O sea, qué difícil se está tornando esta situación del gobierno, porque efectivamente la población no está contenta, no está ni siquiera satisfecha, ni con una parte. Bueno, y yo como parte de esa población, pues comparto mucho de lo que sale en la encuesta. Sí, yo estoy de acuerdo con Mariajo en cuanto a que es válido hacer una evaluación de gobierno después de un año de labores, ¿verdad? Por supuesto que no se le puede exigir que haya cumplido con su plan de gobierno a estas alturas, pero bueno, sí es importante ya después de un poquito más de un año ver cómo va avanzando y bueno, parece que la impresión popular es contundente, ¿verdad? No solo los datos que mencionaban Mariajo y Memo, quiero agregarle aquí algunos otros datos que me llamaron mucho la atención de esta encuesta. Solamente un 9% de los costarricenses opina que el país avanza en la dirección correcta. El 56% cree que va en la dirección incorrecta y el 31% que no tiene ningún destino, ¿verdad? Entonces, bueno, es contundente, ¿verdad? Otras afirmaciones también, de que no se están cumpliendo las promesas de campaña, un 65%, que no atienda a los más necesitados, un 62%, que no ha definido las prioridades de gobierno, un 61%, que no es firme, 55%, que no tiene liderazgo para dirigir el país, 57%, que no está preparada para gobernar, un 55%, ¿verdad? Yo creo que casi que en cuanta medición se haga, la insatisfacción ciudadana ya está llegando a un nivel muy importante. Y bueno, esto viene además, no solo a preocuparnos todos por la dirección que lleva el país, sino también, como apuntaba Memo, ¿verdad? Que esta vez la campaña electoral empezó muy temprano, ¿verdad? Así que, bueno, ¿qué consecuencias puede tener este desgobierno sobre el panorama electoral que se avecina? Yo creo que Liberación la va a tener muy difícil para lograr un tercer periodo, ¿verdad? Además de que muchas de las falencias de este gobierno, de alguna medida, son achacables al gobierno anterior, ¿verdad? Muchos problemas como la crisis fiscal, que tal vez es uno de los problemas más serios que tiene este gobierno, la heredó, eso hay que decirlo así, la heredó de la administración Arias. Entonces, vamos a ver si los costarricenses pues trasladan este descontento a las urnas
y vamos a ver si aumenta la posibilidad de que haya un relevo en el poder, que a mí en lo personal me parece sano para la democracia, para que haya alternancia en el poder. Así que bueno, yo creo que el entorno político se está poniendo bien interesante. Al parecer, bueno, primero yo quiero dar mi opinión de que Otón Solís, se habló sobre él hace un par de programas también. Bueno, sin duda alguna él es uno de los líderes de su partido, pero él no es el dueño de ese partido. Del mismo modo, yo creo que el poder de los Arias dentro de Liberación podría haberse disminuido, al igual que el poder de Rafael Ángel Calderón en la Unidad Social Cristiana podría también verse terminado, ¿verdad? Así que si los partidos logran desmarcarse de sus líderes históricos, yo creo que se abre un escenario muy interesante para ver si surgen nuevos liderazgos en el entorno político. Yo estoy parcialmente de acuerdo con las afirmaciones que hizo Eric. Yo considero que, claro, parte de lo reprochable que tiene este gobierno, y yo he sido tajante en eso acá en esta mesa, es yo creo que la pésima asesoría que tiene doña Laura en cuanto a que se rodeó de tal vez la gente no más adecuada. Eso es de referencia a los ministros de Estado. Son muy pocos los que verdaderamente, si se hacen encuestas, que incluso ya las hay, son los que pasan con una nota aceptable. Todos por debajo o no los conocen o simplemente dicen que no saben de qué cartera es o qué trabajo realizan en el gobierno. En cuanto a lo que no estoy de acuerdo con Eric, de lo de Lozano a la democracia, sí me parece que es importante el relevo, claro que sí, no estoy en contra, pero me parece que por ahora tendría que darse un abordaje distinto. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tenemos el hecho de que acá en este país no se cuenta con la madurez política necesaria para poder pasarse la papa de un lado al otro. Y lo digo porque no han sido consecuentes esos discursos en el sentido de que no continúan con las buenas cosas que muchas veces el gobierno por simplemente ser oposición, entonces ya esto lo quitamos y venimos con nuestras propias ideas y no está mal que tengan sus ideas, sino que el costo pues se va a incrementar e incluso empezar de cero siempre es más engorroso y más costoso, entonces por ahí sí aceptaría ese relevo siempre y cuando se adquiera ese compromiso, por ejemplo, conservar programas estrellas como Avancemos u otros que han demostrado que han tenido relativamente éxito o que tienen una proyección importante para que eso sea continuado. Y no porque lo diga yo, sino porque le hace bien a la democracia en Costa Rica. ¿Por qué? Porque eso demuestra cultura democrática, madurez política y un montón de valores que desgraciadamente se están haciendo presentes en esta administración y desde hace mucho atrás, que es que el político promete y no está cumpliendo. Y después la gente se extraña y sale el Tribunal Supremo de Elecciones con la bandera de que, híjole, pero que esos son estos índices de abstencionismo en las elecciones. Y no nos estamos dando cuenta, o al menos los detentadores de poder, de que la raíz de ese problema está en ellos. Porque son ellos los que han provocado con sus actos o no haciendo la apatía existente entre el electorado. Y desgraciadamente cada vez esos niveles de abstencionismo son más altos y entre los más jóvenes, que verdaderamente son los que estamos heredando este país y que precisamente prefieren no involucrarse o trabajar al beneficio del sector privado, y el que viene en detrimento es el sector público, lo cual debería existir una paridad pues no exacta, pero sí importante para tratar de que estas cosas pues no sigan haciéndole daño a nuestro país. Bueno, yo creo que hay varias reflexiones que hacer en ese sentido. A mí me deja claro que realmente doña Laura no conocía cuál era a profundidad la realidad de Costa Rica, ¿verdad? A pesar de haber estado en el gobierno anterior, especialmente en el tema fiscal, ¿verdad? Tras haber sido vicepresidenta, ella no conocía cuál era la realidad pero de Costa estaban Rica. en los consejos de gobierno. Por eso. Ahí Pero, se debió haber discutido el tema. Pero no la conocía. ¿Hasta qué punto entonces? ¿No lo conocía o pensó que era poco importante? No la conocía No en creo. el sentido que o no sabía que había una posibilidad de crisis, o no sabía Pero no que la coordinó. crisis, o no sabía que la crisis económica era tan profunda como es. Sí, que hasta ahí llegaba. Porque, o sea, mucho de las propuestas de doña Laura iban en este sentido. Cuando se estaba elaborando el Plan Nacional de Desarrollo era, ok, incluso hace un año se elaboró un documento
que se suponía eran las prioridades de gobierno a las cuales se iba a pedir cooperación internacional y se le iba a presentar a los organismos internacionales, a los cooperantes más o menos como el 26 de julio del año anterior, por esas fechas, bueno, a finales de julio del año anterior, y al final, bueno, yo no sé qué pasó ahí, si se les presentó o al final se les presentó y los cooperantes, muy bonito, que les vaya muy bien. Y dentro de eso se incluía el tema de seguridad, se incluía el tema de medio ambiente y se incluía, por ejemplo, en bienestar social y familia. Se incluía el tema de las redes de cuidado y la necesidad de tener recursos internacionales para poder financiar estos programas. Son programas que ya ustedes lo dijeron, son los programas estrellas del actual gobierno. Entonces, por eso digo que doña Laura no conocía la realidad de este país en el sentido de que llegó, se metió a este pleito, a esta bronca tan grande, ¿verdad? Planteó proyectos sin tener los recursos para poderlos llevar a cabo y pensando que tal vez la cooperación internacional nos iba a poder ayudar o nos iba a decir, bueno, ayudémosle un poquito a Costa Rica, démosle aquí un poquito de plata. Y al final esa realidad pues se la tragó y se está tragando este gobierno. Eso aunado a cosas como por ejemplo, la falta de decisión de doña Laura. Vea lo que pasó con el presidente ejecutivo de allá. O sea, se fue a México con una subalterna, según un periódico nacional, y hubo que esperar hasta que la Procuraduría de la Ética hiciera una investigación y diera un criterio para que se le pidiera la renuncia. O sea, ¿por qué no hacerlo de una vez? Porque ella tiene que esperar hasta que la Procuraduría de la Ética llegue y haga una investigación. Ella es la presidenta, ella lo puso, ella lo puede quitar en cualquier momento. Entonces, ¿para qué esperar tanto? Pero bueno, tenemos que hacer un corte. Ya Jimmy ahí nos está haciendo señas, un poco enojado. Entonces, vamos y de regreso venimos con más de este tema.